Así como estamos, vamos a buscar en Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Darle gracias a todos los que han estado orando por los pastores Miguel Ángel y Paquita. A la pastora Paquita le dieron el alta el miércoles y al pastor Miguel Ángel se le han dado esta mañana, así que gracias a Dios ya están los dos en casa. Maravilloso. Seguimos orando por Sergio, el padre de David. Seguimos orando por Paco, el tío de Fátima. Y bueno, si ustedes quieren oración por ustedes, por algún familiar que esté enfermo, sabe que la iglesia siempre está para orar. Amén. Lucas capítulo 23, versículo 44. Lucas 23, 44. Cuando lo tenga, di amén. Vamos a aprender algo precioso de la palabra del Señor. Les rogaría que mientras estamos compartiendo la palabra se abstengan de hablar, de tener el móvil, apáguenlo por favor, que no estén sonando móviles, que se concentren en lo que Dios quiere hablarles, que se concentren. Amén, que presten atención como dice la palabra del Señor. Y Lucas capítulo 23, verso 44 dice: cuando era como la hora sexta, a las 12 del mediodía más o menos, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Cuando Cristo estaba colgado en la cruz a las 12 del mediodía, dice que todo el cielo se puso oscuro. Hubo tinieblas. Tinieblas no significa una oscuridad normal, sino una densa oscuridad. Apenas se podía ver a las 12 del mediodía. Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, que son las 3 de la tarde. Y el sol se oscureció, como si fuera una especie de eclipse o algo sucedió a las 3 de la tarde, que el sol se escondió, se oscureció. Y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, no fue una oración sencilla, fue un clamor, un grito que hizo Jesús desde la cruz, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, es decir, murió. Señor, te damos las gracias por tu palabra, gracias porque podemos leerla libremente, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, que mientras tu palabra es predicada, es enviada, es lanzada a los corazones de mis hermanos, Señor, comiencen a ocurrir los milagros, los prodigios, las maravillas, todo lo que tu palabra promete que pueda hacer, Señor, que ocurra en esta tarde, en este lugar, sobre esta iglesia. Atamos y reprendemos a todo espíritu inmundo que quiera levantarse en contra de la atención y la predicación de tu palabra. Lo echamos fuera de este lugar porque solo tú, Espíritu Santo, estás aquí para hablarnos, ministrarnos y enseñarnos tu bendita palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús, y todo el que lo cree dice fuerte: amén. Se puede sentar. Jesús ha muerto. Jesús ha muerto. Me imagino que este debió ser el mensaje más predicado en aquellos 3 días de incertidumbre. En aquellos 3 días cuando todo el pueblo de Israel, cuando todos los discípulos, cuando todas aquellas mujeres que acompañaban al Señor vieron desangrarse a Cristo en la cruz, de lo único que se hablaba esos 3 días, no solamente en Jerusalén, sino en todas las ciudades colindantes, era de que Jesús ha muerto. Algunos de los discípulos, como pudiera ser a lo mejor Pedro, como pudiera ser Juan, estaban en shock por la noticia, porque dense cuenta que ellos lo habían dejado todo por un supuesto Salvador, que ahora con sus propios ojos habían visto cómo ese Salvador, cómo ese Mesías estaba muriendo o había muerto en manos del Imperio Romano, y encima de la manera más vergonzosa, que es muerte de cruz. Algunos otros discípulos estos días se sentían defraudados porque habían creído que Cristo realmente les liberaría del imperio de Roma, y ahora estaban viendo a ese libertador muerto por Roma. Y estaban tan defraudados que decidieron abandonar y regresar a sus antiguas ciudades, como por ejemplo aquellos 2 discípulos que dice la Biblia que regresaban a Emaús, por el camino de Emaús.
Para los que habían creído en Jesús, fueron 3 días difíciles. Quiero que por un momento te imagines estos 3 días, que te imagines cómo se pudieran haber sentido sus discípulos cuando vieron a Cristo morir en aquella cruz. Fueron 3 días donde ya parecía que todo había acabado, donde parecía que todo había terminado y que ya no había nada más que hacer. ¿Cuántos conocen ese sentimiento de que parece que algo ha terminado para siempre? De que algo ha terminado, ¿verdad? Ya sea un matrimonio, una familia, una amistad, y tienes ese sentimiento de decir, wow, aquí ya no hay nada que hacer. Aquí esto terminó para siempre ya. Aquí hemos perdido toda esperanza. Quizá algunos piensan así de su propia espiritualidad. No, yo ya con lo que he hecho, ya he pasado todos los límites posibles en cuanto a pecado. Ya mi espiritualidad ya no tiene remedio. Ya todo terminó para mí, dicen algunos. Oportunidades laborales, qué sé yo, esperanza para nuestra propia vida o familia. Ese sentimiento de decir, ya para mí terminó todo. La Biblia presenta la muerte de Jesús como un acontecimiento bochornoso. Bochornoso. Fue un acontecimiento lamentable lo que sucedió en aquella cruz, aunque nosotros intentemos espiritualizar aquello y pongamos a un Cristo fornido, un Cristo fitness en esa cruz del Calvario. Fue un acontecimiento de verdad bochornoso. La gente pasaba por ahí y miraba ese espectáculo, veía a un Cristo, porque las películas y los cuadros lo ponen con un paño tapando sus partes íntimas, pero Cristo estaba completamente desnudo en esa cruz. Era una vista bochornosa lo que estaba sucediendo ahí. La Biblia habla de que fue despreciado, de que fue una persona desechada en ese momento, de que estaba quebrantado, menospreciado, no tenía estima, fue azotado, fue herido, fue abatido, fue molido, dice la Biblia, molido. Fue castigado, angustiado, afligido, cortado o arrancado de esta tierra. Ese es el espectáculo, esa es la visión que tenemos que tener de la cruz. Esta es la realidad del sufrimiento de Cristo en la cruz. Y aunque nosotros asociemos la Semana Santa a la fiesta, ¿cuántos están de vacaciones ahora? No en ERTE, de vacaciones. Algunos, ¿verdad? Aunque nosotros asociemos la Semana Santa a unos días de festividad, ya sea laboral o sea escolar, que no vayamos al colegio o al trabajo o lo que quiera que sea, o algunos otros asocian la Semana Santa a tradiciones, como puede ser una procesión, como pudiera ser no comer carne en estos días, lo que quiera que sea que tú asocies la Semana Santa, la realidad es que estos días se centran en la cruz, en lo que pasó en la cruz de Cristo. Que tú en estos días te lo pases bien, te vayas de apartamento, te vayas de vacaciones, que no vayas al colegio, te vayas a la playa, lo que tú quieras. Pero en estos días lo que estamos recordando es la cruz de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Porque sin la cruz no hay cristianismo. Si Cristo verdaderamente no hubiera ido a la cruz, el cristianismo no sería otra cosa sino buenos principios morales, un libro de buenos consejos. Pero sin la cruz no hay cristianismo. Todo lo que tú y yo creemos y vivimos hoy en Cristo es gracias a lo que sucedió en aquella cruz del Calvario. El mensaje de la cruz, el hecho de que Cristo muriese y después resucitase, probablemente es el mensaje más compartido de la historia porque es un mensaje de poder. Es un mensaje de poder, dice 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz, el mensaje de la cruz es locura. Di conmigo, el mensaje de la cruz es locura. El mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, es decir, para los que no creen en Dios. Cuando tú le hablas del mensaje de la cruz, cuando tú le dices lo que sucedió en aquella cruz, cuando tú le dices el poder que brotó de aquella cruz, dicen, tú estás loco. ¿A cuántos han llamado locos por su fe? Tú estás loco y tú vas a esa iglesia y tú crees eso, ese libro, la Biblia, y tú estás loco. Bueno, ya lo dice la Biblia, el mensaje de la cruz es locura. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, a los que creemos en Dios, el mensaje de la cruz es poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han visto la película La Pasión de Cristo? ¿Hay alguien que no ha visto la película La Pasión de Cristo? ¿Alguien no la ha visto? Te la recomiendo, deberías de verla. La película La Pasión de Cristo muestra un poco por encima el sufrimiento y el padecimiento de Jesús en la cruz. Y digo por encima a pesar de que tiene unas imágenes
brutales, unas imágenes que a veces yo mismo tenía que cerrar los ojos. Mi suegra no ha podido ver la película. Esos latigazos tan reales, cuando le clavan la corona, cuando tantas cosas, y ver el padecimiento de nuestro Señor es tan fuerte, pero es que ni siquiera se asemeja a la realidad. No se asemeja, por muy ensangrentado que la pasión de Cristo muestre a Jesús en aquella cruz, porque incluso hay un salmo, creo recordar, que dice: contar pudimos todos sus huesos. Es decir, cuando tú mirabas a Cristo colgado en la cruz, estabas viendo a un desecho de hombre, a una persona que toda su piel, toda su carne había sido molida, arrancada, y tú desde abajo podías contar todos sus huesos, porque ya no había carne en él, porque el látigo romano entraba y hacía tipo de ¿cómo se llama? El gancho con el que vas a pescar, de anzuelo, y jalaba para atrás y arrancaba trozos de carne. Dolía más al salir que al entrar los látigos romanos. La muerte de la cruz fue horrenda. Por eso Filipenses 2:8 dice: y estando en la condición de hombre, porque algunos piensan que como Cristo es Dios, no sufrió en esa cruz. Pero el texto dice: estando en condición de hombre, siendo como tú y como yo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Aclara. El famoso pensador y orador romano Cicerón, que muchos de ustedes conocerán, dijo acerca de la cruz: la cruz era el castigo más cruel y repugnante que un hombre podía sufrir. Lo más cruel y repugnante. La cruz antiguamente no era en forma de cruz. Este flagelo romano que hacían a delincuentes, a ladrones, o gente que se rebelaba en contra del gobierno romano, al principio no fue en forma de cruz. A ver cómo lo puedo explicar que ustedes lo entiendan sin entrar mucho en detalle. Antes no era en forma de cruz, era un palo nada más, que lo introducían al preso, al ladrón, al rebelde. Se lo introducían, imagínense por dónde, y se lo sacaban por la boca, ese palo. Imagínense el sufrimiento del preso, ¿no? O de la persona que fuera, en este caso, empalada, que así se llamaba. Pero el tema de los romanos, que no estaban contentos solo con matar a la persona, sino que ellos querían recrearse en la muerte. Y este tipo de muerte, de introducir un palo por el preso y que le saliera por la boca, al final el preso duraba vivo 1, 2, 3 horas, quizá, porque le destrozaba internamente y lo mataba. Así que ellos decidieron implantar la cruz, porque esa muerte es más lenta, más dolorosa, y el preso sufre más agonía. De hecho, Cristo no murió por dolor, murió por asfixia en esa cruz. Asfixiado, porque solo tenía los puntos de apoyo de las manos, de los pies, y para respirar tenía que hacer un sobreesfuerzo sobrenatural, y ahí murió en ese momento. ¿Por qué Jesús tuvo que morir en una cruz para traer salvación? ¿Por qué Jesús tuvo que morir? Quiero que entiendan esto, porque si entienden esto, valorarán más el sacrificio de Jesús en la cruz. Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Es decir, todo es purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Este texto está explicando por qué Cristo tiene que morir en una cruz. Ya Dios, desde el Antiguo Testamento, Él había dicho: el alma que pecare, ¿cómo acaba ese versículo? Esa morirá. Porque la paga del pecado es la muerte, y Dios, que es un Dios santo, no puede tener trato con algo de pecado. Por lo tanto, la ley moral de Dios, la ley de Dios dice: no, si tú has pecado, has de morir. Tu pecado te costará la vida. Claro, pero Dios enseguida dice: si yo actúo así, todo el mundo va a morir enseguida. Así que Él mismo, en su misericordia y en su gracia, ideó un plan para decir: bueno, en vez de que mueras tú, puedes coger un animal, en este caso un cordero, sacrificarlo, derramar la sangre de ese cordero para que Él se haga como el que carga tus pecados. De tal manera que iban todos en el Antiguo Testamento con su cordero bajo el brazo, iban al sacerdote, ¿verdad? Y ponía esta persona, el pecador, ponía la mano sobre el cordero, el sacerdote degollaba al cordero, mientras este hombre pecador pronunciaba o confesaba sus pecados, y en ese derramamiento de sangre había perdón de los pecados.
Y un día, la Biblia dice que el primo de Jesús, Juan el Bautista, está bautizando gente. Está bautizando gente en el río Jordán y bautizando, había una cola inmensa de gente que venía a ser bautizado por Juan. Y de repente Juan detiene los bautismos, todo el mundo asustado, todo el mundo diciendo, ¿por qué has dejado de bautizar? Y señala a la mitad de la fila, porque está Cristo en la mitad de la fila, dice, he ahí el Cordero de Dios. Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Entienden ahora esto? Fue Dios mismo quien presentó ofrenda para el perdón de nuestros pecados. Fue Dios mismo quien cargó un cordero que es su Hijo unigénito, Cristo, y quien lo llevó para el sacrificio, para el perdón nuestro de los pecados. Bueno, todavía hay gente que dirá, ¿y a mí qué? ¿Y a mí qué me aporta la cruz? ¿A mí qué me aporta? ¿De qué me sirve la cruz? Si esto es un acontecimiento, seamos serios y seamos honestos, esto es algo que sucedió hace 2000 años. ¿A mí qué me aporta la cruz? ¿Qué beneficio? ¿Sabe que hay gente que solo piensa en qué beneficio me trae esto? ¿Qué beneficio me trae la cruz? El mayor de los beneficios que nos trae la cruz es que por medio de ella somos reconciliados con Dios. La Biblia dice en Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Te das cuenta qué gloria más bendita hay aquí en este versículo? Nuestro pecado nos destituye de la gloria de Dios. Nuestro pecado nos hace lejanos de la gloria de Dios. Pero la cruz dice que nos hace cercanos a Dios. La cruz mata nuestras enemistades que teníamos con Dios y nos hace cercanos de Dios. Podemos acercarnos a Dios gracias a la sangre derramada en la cruz. No solamente la cruz nos reconcilia con Dios, sino con todas las cosas, enseña la Biblia. Colosenses 1:20 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así como las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Hay algo que tienes que reconciliar en tu vida? ¿Hay alguna relación que tienes que reconciliar? ¿Alguna amistad, algún familiar con el que te tienes que reconciliar? ¿Contigo mismo, con tu paz te tienes que reconciliar? Es a través de la cruz. La cruz reconcilia todas las cosas. Todos los que vinimos al Señor con pleitos en nuestra vida, con divisiones, con disensiones en nuestra vida, y nos acercamos a la cruz de Cristo, hemos visto cómo Dios mismo y la cruz de Cristo reconcilia todas las cosas. Yo cuando llegué a Cristo, cuando llegué al Señor, yo no me hablaba con mi padre. 7 años viviendo en la misma casa sin hablarme con mi padre. Teníamos un fuerte rechazo el uno por el otro, fuertes pleitos, fuertes broncas, todo eso viviendo en la misma casa. No nos hablábamos, mi madre cayó enferma a causa de esto. Estaba triste porque yo iba y le tiraba basura sobre mi padre lo mismo sobre mí. Y era algo ya que cada vez que intentábamos arreglarnos terminábamos peor. 7 años. Toda mi adolescencia, toda mi juventud la perdí por no hablarme con mi padre. Y llegué al Señor y le garantizo que yo no hice nada. Yo no hice nada sino acercarme a Cristo. Yo vine aquí a Fuerteventura y viví aquí. Y casualmente a mi padre le salió un trabajo en Fuerteventura, cuando eso en la vida, todos los trabajos de mi padre han sido en Tenerife, le salió un trabajo en Fuerteventura. Y entonces él vino a hablarme y estaba nuestro pastor y nos puso a hablar, estuvimos un rato hablando, nos pudimos reconciliar y a partir de ahí yo tengo a día de hoy una relación con mi padre de amistad, una relación de padre a hijo como tiene que ser. Cristo y la cruz de Cristo reconcilió todas las enemistades. ¿Cuántos dicen amén? En ti puede hacer lo mismo. La cruz de Cristo quiere reconciliar todas las cosas. Y no estoy hablando de qué parte de la reconciliación tiene que dar el brazo a torcer, eso no importa. Si tú tienes la razón, si el otro tiene la razón, eso no es importante. Lo importante, como dice la Biblia, es reconcíliate. Y la cruz trae reconciliación.
Y es que todo se basa en la cruz. Alguien dijo, ¿cómo bendeciremos en la otra vida la bendita cruz? Algunos aquí no le dan ni importancia. Algunos aquí no piensan en la cruz, no piensan en lo que allí sucedió. Pero este sabio dijo, ¿cómo vamos a bendecir en la otra vida la bendita cruz? ¿Qué llevó a Jesús a morir en una cruz? ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales Cristo decidió ir a morir a esa cruz? Lo primero que yo encuentro es el amor. El principal motivo de Dios, de Jesús, fue el amor. En Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue el amor lo que llevó a Jesús a morir en aquella cruz. ¿Sabe? Un dato que siempre me ha llamado la atención, un dato curioso, y es que Cristo, con todo el amor, la Biblia dice que Dios es amor. Yo no encuentro a Cristo diciendo en ninguna parte de la Biblia, te quiero. ¿Ustedes han leído la Biblia? ¿Han encontrado alguna vez que Cristo le dijese a sus discípulos, te quiero? A su propia madre María decirle te quiero, a sus hermanos de carne decirle te quiero, a su padre José decirle, oye José, te quiero. No te digo que no lo hiciera, puede ser, la Biblia no lo recoge, pero sí lo demostró, entregando su vida. Así nos amó. Porque quiero que entiendas que a Cristo no lo mató los romanos, a Cristo no lo mató los fariseos, los religiosos del momento. Él entregó su vida voluntariamente por amor por ti y por amor a mí, dice la Biblia en Juan 10:17. Por eso me ama el Padre, dice Jesús, porque yo pongo mi vida. A mí nadie me la quita, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla, tengo el poder para quitarla. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él fue voluntariamente. Alguien dijo que lo que sostuvo en aquella cruz a Jesús no fueron los clavos, sino el amor hacia nosotros. El amor es el principal motivo por el cual Cristo murió en aquella cruz, pero yo encuentro un segundo motivo, y es que Cristo murió para perdonar nuestros pecados. Atentos a este versículo, por favor, Colosenses 2:13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Qué pecados perdona Cristo? Todos los pecados. Aún ese pecado que a ti te tiene atormentado, aún ese pecado que a ti te tiene agobiado porque crees que como superaste el límite piensas que jamás Dios te va a perdonar, dice que en la cruz del Calvario Cristo perdona todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio, quitando ese acta que estaba en contra de nosotros, la eliminó y la clavó en la cruz y despojó a los principados, despojó a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este texto enseña que Cristo en la cruz cogió ese acta de decretos, esa lista que tiene el enemigo en contra nuestra a causa de nuestros pecados, y la eliminó, la borró del mapa, la clavó en la cruz y la hizo desaparecer. Pero no solo nos perdonó, sino que eliminó el pecado de nuestra vida. Entiendan esto porque es algo con lo que yo lucho mucho. ¿Cuántos han sido perdonados por algún pecado alguna vez por Dios? Todos. Pero ¿a cuántos la culpa le invade todavía después? Es verdad, nos hemos arrepentido, hemos pedido perdón por un pecado, hemos dicho, Señor, metí la pata, lo siento, mira este mal pensamiento, Dios mío, ¿cómo lo pude tener? Esta mala palabra, esta mala acción, perdóname, Señor. Y honestamente sientes que la presencia del Señor es como un bálsamo que viene a tu vida y te perdona, pero luego otra vez como que eso brota otra vez dentro de ti y ya, ¿cómo hice eso? ¿No? ¿Cómo hice eso? Pero quiero que notes lo que Juan 1:29 que antes te leí dice. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios, no que perdona el pecado, ¿qué dice? Que quita, que elimina. Dios coge nuestros pecados y los elimina. De tal manera que tú cuando vas otra vez a Dios a decirle perdóname, Él te dice perdóname el qué. Si ese pecado ya no existe, ha sido quitado, ha sido eliminado.
Si estás luchando contra algún pecado, y si se dan cuenta miro hacia abajo para no mirar a nadie, para que luego no digas, es que me lo dices por mí. Si estás luchando contra algún pecado, contra algún vicio, con alguna inmoralidad, con dobles vidas, con pensamientos que no debes tener, acércate a la cruz en este día y Él va a quitar ese pecado del medio de ti. Y por último, lo primero es que murió por amor, lo segundo murió para perdonar nuestros pecados y lo tercero es que murió para darnos vida eterna. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La cruz es el puente, es el acceso, es el billete que nos lleva al cielo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes qué es lo que más me llama la atención de todo este asunto de la cruz? ¿Qué es lo que más me llama la atención de la muerte, de todo lo que envuelve este acontecimiento? Que fue Jesús mismo quien anunció su muerte. Fue Él quien a sus propios discípulos les dijo: voy a morir. Mateo 16:21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Dice que hubo un momento que Jesús empezó a declarar, a decir, a confesar a todo su entorno que iba a morir. ¿Y con qué fin una persona anuncia su muerte? ¿Con qué fin? Jesús nunca se comportó de una manera para dar lástima. Tú conoces a la gente, este tipo de gente que tiene un problema y se lo larga a todo el mundo para dar lástima. Lice, que me duele la cabeza, Lice. Alberto, es que no puedo más. Y va contando, esto es para dar lástima. Son dignos de conmiseración, dice la Biblia, son dignos de lástima. Esa gente que va todo el rato y anunciando sus desgracias, sus dolores, sus tristezas, sus miserias, para dar lástima, para llamar la atención. Pero Jesús nunca hizo eso. El anuncio de su muerte solo tuvo un propósito: hablar de que Él iba a resucitar. Él no se quería centrar en su muerte, Él quiso anunciar que el poder iba a caer sobre Él y que iba a resucitar. ¿Cuántos dicen amén? La cruz es importante, pero sin la resurrección no hubiera sido más que otro asesinato en manos de los romanos. La resurrección de Jesús es el acontecimiento que lo cambia todo. Primera de Corintios 15:17 dice: y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, aún estáis en vuestros pecados. Los cristianos basamos toda nuestra vida en la resurrección. Los cristianos hemos depositado toda nuestra confianza en este acto de la resurrección. Muchos de los que aquí estamos hemos dejado sueños, hemos dejado metas, hemos dejado tierra, hemos dejado familia, hemos dejado ciudades, hemos dejado bienestar, hemos dejado todo por servir a un Cristo que no está muerto sino resucitado. Si tú has dejado todo lo que eres y todo lo que tienes por servir a un muerto, estás perdido, sigues estando en tus pecados. Pero nosotros lo hemos dejado todo por un Cristo que descendió glorificado de esa cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? La resurrección de Jesús es el factor clave que demuestra su poderío. No fue su muerte en sí, porque cualquiera puede morir por una causa. Fue el hecho de que resucitó al tercer día y que la tumba está vacía. Juan 11:25, Jesús dijo: yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección. No es que la resurrección haya venido sobre mí, no es que el poder de la resurrección haya venido sobre mí, no. Yo soy la resurrección, dijo Cristo. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le dijo. Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Jesús es la resurrección. Y cuando uno está en Jesús, cuando uno tiene a Cristo dentro de él,
La resurrección que levantó a Cristo de entre los muertos, ese poder, esa gloria, también está dentro de nosotros, porque Él es la resurrección. Y si tú has aceptado a Cristo en tu corazón, tú tienes la resurrección dentro de ti. Cuando uno recibe a Jesús en su vida, todo lo que está muerto ha de resucitar y ha de volver a la vida con el mismo clamor que Jesús hizo por Lázaro cuando lo vio muerto, cuando lo vio ya de 4 días muerto, cuando ya olía mal, cuando ya no había esperanza alguna. Jesús, que es la resurrección, Jesús, que es la vida, se acercó y le dijo: Lázaro, sal fuera. Y lo digo alto porque fue un grito, dice la Biblia. Jesús gritó, Jesús alzó la voz y le dijo a la muerte: Lázaro, ven fuera. Abandona la muerte porque está frente a Cristo, le dijo Jesús. Lázaro, abandona ese estado de mortandad porque está frente a la resurrección. Y no hay algo muerto que siga muerto si la resurrección ha llegado a él. A los matrimonios muertos, a los cuerpos enfermos, a las mentes deprimidas, a toda situación de mortandad en nuestra vida, Jesús dice: Lázaro, ven fuera, abandona ese estado de mortandad. ¿Sabes qué ocurre después de la resurrección? 2 cosas gloriosas. Primero, los gigantes desaparecen. Cuando el Cristo resucitado viene sobre ti. No te estoy hablando del Cristo histórico que tú conoces, que has leído, que has escuchado, que llevas tiempo viniendo a la iglesia, pero solo conoces del Cristo histórico, del Cristo narrativo, del Cristo predicado. No te estoy hablando de eso. Te estoy hablando del Cristo resucitado, que hayas tenido un encuentro con el Cristo resucitado como lo tuvo Pablo. Cuando tú tienes un encuentro con el Cristo resucitado, los gigantes desaparecen. El Marcos capítulo 16, versículo 1 dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían dentro de sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? ¿Quién nos va a poder mover esta piedra que sella el sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. ¿Se dan cuenta? Estas personas que se acercaron a la tumba de Jesús estaban preocupadas por algo. No voy a hacer la pregunta de cuántos tienen preocupaciones aquí, porque todos levantaríamos la mano, lógicamente. En este caso su preocupación era una gigante piedra que era imposible que ellas la moviesen, ya que pesaba más de 2 toneladas. Pero cuando llegaron, la piedra estaba movida. Ese gigante se había movido. Ese gigante había desaparecido. Quizá como estas mujeres tienes imposibles en tus vidas, tienes gigantes, tienes piedras que nadie puede mover, que están bien selladas, pero cuando nos acercamos al Cristo resucitado, Él mismo elimina esos gigantes, esos problemas, esos imposibles. ¿Cuántos dicen amén? Y lo segundo que sucede después de la resurrección es que las puertas cerradas desaparecen. Juan capítulo 20, verso 19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, cuando Cristo resucita, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Estando las puertas cerradas, donde no podía haber acceso ahí dentro, donde era imposible acceder, donde era imposible entrar, el Cristo resucitado dice que se puso en medio de ellos. Las puertas estaban cerradas, era imposible que se entrara por ahí, pero para el Cristo resucitado no le es un problema una puerta cerrada. Yo creo que todos tenemos puertas cerradas en nuestra vida. Oportunidades que hemos pensado que ya se nos han pasado, situaciones que creemos que ya nunca más van a volver a surgir. Pero el poder de la resurrección abre las puertas. ¿Cuántos dicen amén? Termino con esto.
No hay barreras para los que creemos en el Cristo resucitado. No hay gigantes, no hay puertas cerradas, no hay barreras para los que creemos no en un Cristo histórico, sino en un Cristo resucitado. Para todos aquellos que nos dijeron: tú no sirves, tú no vales, nunca llegarás a nada, solo sirves como burro de carga, nunca lograrás eso, deja de soñar y pon los pies en la tierra, etcétera, etcétera. Tendrán que ver cómo el Cristo resucitado derriba toda barrera y ha abierto todas las puertas cerradas, porque las barreras caen frente a Jesús. ¿Sabes cuándo resucitó Jesús? ¿Sabes cuándo fue que resucitó el Señor? En Lucas 24:1 dice: el primer día de la semana, muy de mañana. Di conmigo: muy de mañana. La Biblia no da palos de ciego. La Biblia dice eso por algo. Muy de mañana vinieron al sepulcro. Cristo resucitó muy de mañana. La resurrección ocurrió por la mañana. ¿Sabes qué significa eso? Que Dios permite noches oscuras en nuestra vida. Que Dios permite malos momentos en nuestra vida. Hay días que parece que Jesús no está. Hay días que por más que oremos, por más que vengamos a la iglesia, por más que intentemos hacer, parece que Jesús no está. Parece que nos ha abandonado. Días tristes, como estos 3 días que habían pasado estas personas. Y quizá tú te encuentres hoy en una de esas noches oscuras, donde parece que no hay solución para algo, donde parece que una noticia ha arruinado tu vida. Pero aún en medio de esas noches oscuras, déjame decirte que Dios está trabajando, porque Cristo resucita muy de mañana y te hace pasar una noche oscura con un fin, para que la victoria sea aún más gloriosa. Después de las noches más oscuras, de los momentos más difíciles, de las temporadas de gran incertidumbre, Jesús ha de resucitar en tu vida con poder. ¿Cuántos dicen amén? Puestos en pie. Yo soy la resurrección, dijo el Señor. Y el que cree en mí, en la resurrección, aunque esté muerto, vivirá. Cuando parecía que todo estaba perdido, cuando parecía que ya no había esperanza, cuando parecía que demasiado tiempo había pasado, Jesús resucitó. Cierra tus ojos delante de su presencia. Deja que el Espíritu Santo en esta tarde pueda venir y ministrar tu vida. Abre tu corazón para que puedas recibir estas palabras, porque su presencia está en este lugar. Yo puedo sentir la presencia del Señor. ¿Cuántos sienten su presencia? Él está aquí. Dios es un especialista en resucitar lo que está muerto. Solo basta con acercarte a Él. Nosotros no adoramos a ningún Dios muerto, adoramos a un Dios vivo, a un Dios tan poderoso que venció la misma muerte. Si Dios derrotó el imperio de la muerte, ¿crees que será difícil resucitar algo en tu vida? Cree en la palabra del Señor que dice: yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección. Yo puedo darle vida a eso que está muerto en ti. No es que tenga el poder de hacerlo, es que yo soy la resurrección. El poder de esta resurrección está en este lugar. Acércate a Él. Está en ti el acercarte o no. Acércate en esta tarde al poder de la resurrección. Jesús fue el vencedor sobre la cruz. Todo aquel que se enfrentaba a la cruz salía derrotado, salía muerto. Pero Cristo se enfrentó a esa cruz y resucitó al tercer día. Jesús quiere traer vida en esta tarde. El poder de la resurrección quiere venir en esta tarde sobre tu vida. Levanta tus manos arriba al cielo. Quiere venir esta tarde sobre tu vida
para darle vida a todo lo que está muerto, a ese espíritu que está apagado, a esa apatía hacia las cosas del Señor. El poder de la resurrección quiere traer vida, quiere encender ese fuego que tú mismo has dejado apagar. El poder de la resurrección quiere resucitar en ti esos sueños, esas metas, esos anhelos que tenías antes para con Dios. Y quiere resucitarlos, quiere darles vida otra vez, porque todas las promesas en Dios son sí y amén por medio de nosotros. Señor, quiere traer vida sobre tu matrimonio. Todo lo que está muerto, todas las relaciones que están muertas en tu matrimonio, quiere traer vida, porque Él es la resurrección. Quiere traer resurrección sobre tu familia, sobre tu mente quiere traer resurrección. Que revivas otra vez, que haya esperanza otra vez en ti. Oh, precioso, precioso Jesús. Comience a adorarle, comience a adorarle, comience a adorar al Cristo resucitado. Nosotros adoramos a un Dios que está vivo. Nosotros adoramos a un Dios que se está paseando en esta tarde por aquí. Cuando nos reunimos en su nombre, Él está aquí, Él se está paseando, porque Él no quedó clavado en aquella cruz, Él no quedó tumbado en aquel sepulcro. Él resucitó y está entre nosotros. Oh, te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor, porque tú eres la resurrección. Tú nos diste vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Tú has traído esperanza sobre nuestra vida, has traído esperanza sobre nuestra familia, has traído esperanza sobre mi matrimonio, Señor. Tú eres la resurrección, Jesús. Tú eres la resurrección. Tú eres la resurrección, por eso queremos estar siempre cerca de ti. Cerca de ti yo quiero estar, Señor. Cántaselo al Señor para escuchar tu voz. Quiero ser un reflejo de tu amor. Fuerte, iglesia, fuerte. Yo quiero vivir, Señor, solo en tu voluntad. Oh, Jesús, te adoramos, Señor, te adoramos. Tú eres mi buen pastor, Señor. Tú eres mi buen pastor, Jesús. Dile: Jesús, puedo confiar en ti. Dile fuerte.